Seguimos. Egle González Lobato con nosotros. Fíjate, la oposición debe tener, no llega a 10 diputados, menos de los 20 que había, que se decía que era poquito. ¿Cuál será su papel ahí en medio de la discusión de la reforma? ¿Por dónde crees tú que va a venir el gobierno? ¿Va a haber amnistía? ¿Va a haber apertura? ¿O va a haber una cosa que se cierre? Bueno, hay varias ideas que se le vienen a uno a la mente, ¿no? Es decir, el gobierno puede actuar de manera política, había por lo menos la intención de una sesión táctica de un tercio de la asamblea, pudiera ser, ¿no? Era lo que yo estudiaba, lo que yo veía. Que se podía dar un tercio o cercano al tercio, que no pusiera en duda el poder del gobierno, pero que entraran otros factores, que hubiese una oposición institucional, que es lo que yo veo que el gobierno necesita. El gobierno necesitaba eso, sobre todo cuando va a asumir esto de la reforma constitucional. Una reforma constitucional le da miedo a todo el mundo. Es decir, es delicado lo que se vaya a hacer. Y más que todo serían como alertas, o sea, no se puede hacer una reforma de ese tipo sin que estén todos los sectores del país convocados. No hace falta golpear más a los ciudadanos que están tan afectados desde el punto de vista del día a día, porque si algo tenían interesante estas elecciones regionales era que se iba a lo local, al problema en las regiones y cómo llevar esa voz de la gente a un debate nacional. Entonces, más bien ocuparse, tomar decisiones y medidas inmediatas que favorezcan al país. Estas elecciones tienen que dar una calma al país y no meterlo en otro proceso inmediatamente, sino lograr establecer ciertas articulaciones, ciertos puentes con sectores que son opositores o que no están de acuerdo que no han militado dentro del gobierno de Nicolás Maduro, pero que son capaces de entender que eso puede formar parte de unos objetivos a mediano plazo del país. Ajá. Hay un tema económico, yo lo he venido planteando, fíjate, complejo. El gobierno en las últimas 2 semanas le inyectó 120, la semana pasada 120 y la anterior, la antepasada, 80, 200 millones, que es una cifra alta. Y sin embargo el dólar siguió, o sea, hay un tema de confianza, de desconfianza, que tiene que ser tratado. La conflictividad, si tú sigues en la conflictividad, no hay salida económica, no la hay. Eso hay que aprender de Colombia. Cuando Colombia salió del conflicto interno, de la guerra esa que tenía, pudo prosperar como país, porque a ninguno de los factores de colombianos le interesaba. Le era negocio la guerra, ya no le era un desprestigio. Y eso hay que verlo, a nosotros la peleadera esta no nos sirve ya. Vamos a vivir mal toda la vida, va el gobierno a ganar elecciones, ok, pero sin hacer una gestión que mejore la condición de vida del venezolano. O por el contrario, está planteado superar el tema económico con unas reformas en la ley de hidrocarburos, en cómo se hacen y se cobran impuestos en todos lados, cómo se constituye una empresa en Venezuela, los bancos, el crédito, o sea, nos vamos a meter a fondo con el tema económico. Bueno, mira, como le decían el otro día en San Agustín, donde yo andaba caminando por ahí, sin peleadera ni peladera, ¿no? El ciudadano está harto y obstinado. Afortunadamente, Kiko, Venezuela cuenta con economistas y eso es lo que esperemos, que haya medidas inmediatas, medidas claras. Y eso es una de las cosas que se pierde la intermediación de los sectores cercanos a ciertas comunidades con frente al gobierno que está. Y lo bueno que nosotros tenemos, Kiko, definitivamente, es el petróleo y los recursos que tenemos. Y el interés estratégico, que es el problema que hay. La comunidad internacional está contra la pared, o sea, la crisis energética versus los principios democráticos. Y en este momento van a apostar por la estrategia energética. Y ahí Venezuela tendría que jugar un papel bien importante. Por eso estamos adversando a todo aquel que diga que lo primero que tiene que hacer Chevron es irse y entonces ahorcar más al país. Yo creo que esa visión
de incluso en toda la ciudadanía, ponernos de acuerdo en que tiene que haber medidas económicas que den respuesta a esa necesidad geopolítica y que Venezuela juegue un papel tan importante en el hemisferio, eso es primordial para nosotros. Ojalá Estados Unidos pues, se inspire y nos vea como unos socios interesantes y no como el patio trasero que no somos de nadie. Ah, fíjate que, volviendo a la elección, Carri, Claudio, Benjamín Rauseo, hay una cantidad de personajes y de partidos que en esta elección no sacan nada. Fuerza Vecinal me sorprendió, que quedó paradita, pese a todo lo que le ha ocurrido. Pero hay unos partidos que con mucha presencia en medios y cosas, pero que no obtienen ninguna votación. ¿Qué reflexión deberían hacer o qué recomendaciones habría que decirle en cuanto a su recomposición? Porque tienen que pensar qué hacen, ¿no? Tienen que ver lo que les está pasando, qué nos está pasando a todos, ¿no? Bueno, de pronto estamos en una fase post-oposición y una recomposición de la oposición, necesariamente. Y lo que tiene que ver es sincerar el asunto de los partidos políticos, que uno de los aspectos más importantes de cualquier reforma es el financiamiento de los partidos políticos, que es lo que define finalmente el ecosistema. Entonces, esos partidos hay que mirar efectivamente, porque hasta ahora, salvo el Partido Comunista de Venezuela, lo que ha sido, los demás partidos no se diferenciaban ideológicamente, los partidos de oposición, sino se diferenciaban en la medida en que aceptaran o no aceptaran una convivencia o una cooperación con el gobierno de Maduro. O sea, en este momento hay que mirar cómo están constituidos esos partidos y generar una especie de ideas y de una relación con la comunidad distinta, con una política más humanizada, una política de construcción de país. Con la participación que hubo en el día de ayer, con esa participación hay que construir. Gracias, Glenn, por estar con nosotros. A ti, Kiko. Gracias a todos ustedes, Kikosis. Primero a la 1 y después a las 10, otra vez.